noches a todos. Gracias por la invitación del capítulo PMI Montevideo, Uruguay. Toda la atención y el cariño por la invitación, la atención de ustedes también por el tiempo. Agradezco mucho por la atención. Espero que disfruten mucho el tiempo con nosotros acá. Vamos a hablar sobre agilidad en los negocios y para empezar a entender un poco más estos conceptos y avanzar un poco más, primero solo comentando un poco acá de mi perfil, y tengo muy honor de decir que ya fui ponente en más de 25 ciudades acá de América Latina, en 10 países, y me quedo muy encantado por la oportunidad de conocer. Estuve en Montevideo por el Congreso en 2019 y me parece que en 2018 también, entonces gran oportunidad de estar cerca de ustedes. Me encanta la ciudad de Montevideo y todo el Uruguay. Acá quería comentar un poco, tal vez, por mi acento, y me gusta explicar que tal vez alguns dizem que é brasileiro, pero tem um acento um pouco distinto. Eu empecé estudando espanhol em Brasil com um professor chileno por 3 anos. Algunos me dicen que tal vez no empecé muy bien, porque los chilenos a veces hablan de una forma un poco distinta. Después yo fui a vivir en Buenos Aires, me quedé por 2 años en Buenos Aires. Ahí me dicen que cambió un poco más mi español, aprendí mucho el proyecto, la show, del show, el bus, que creo que ustedes también están muy acostumbrados en Uruguay, entonces quedamos mejor. Y ahí después fui vivir en Lima, en Perú, quedé por 1 año también viviendo en Lima, y ahí mi acento quedó aún más distinto, al fin ya no sé más qué acento que tengo o cómo mejora. Pero es muy interesante porque vivía en Buenos Aires, yo decía buen día y todos me miraban, es brasileño, yo quedaba impresionado por eso, ¿sí? Pero un amigo me decía que cuando yo necesito hablar mejor es cuando yo consigo hablar más despacio y esto pasa cuando estoy ebrio o borracho. Entonces yo voy a intentar hablar un poco más despacio para que entiendan, porque me avisan. Curiosamente viví también un tiempo en Canadá, en Vancouver, por caso de estudio, y participé de un proyecto en 3 continentes con la base en Francia. Teníamos equipos también en África del Sur y también equipos en Estados Unidos, en New Jersey, y también con entrega de proyectos con clientes en Brasil, en São Paulo y en Santiago, en Chile. Entonces, para que conozcan un poco, caso tengan curiosidad también, aprovechemos para explorar también esos conocimientos que tengo. Yo estoy responsable por un proyecto de un director de una operación acá en Brasil, una consultoría con conexiones con operación en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, avanzando un poco más, y el tema ya hablamos mucho de mí, quería conectar un poco más con la percepción de ustedes sobre los temas. Entonces, vamos a hacer rápidamente, como es Mentimeter, no sé si conocen esta herramienta, el nombre es Poll Everywhere. Ustedes, les voy a poner acá en el chat, así queda más fácil para todos. Es solo hacer el clic en el link que está acá en el chat. O puede entrar directamente acá o escribir solo el pooleb.com o escribir después Enrique Mari 131, ou se entrarem por el link já vai entrar diretamente. Às vezes pide o nome só para ser um rápido entrada de tu conta e em seguida já pode contestar a pergunta que vou a poner para vocês. Então, acá tenho a pergunta para apresentar a vocês e miramos melhor como ter esta contestação. A ideia é que vocês possam contestar acá. Eu vou só poner em full screen. Tenho só um temita acá para isso. Tenía una basura acá de la otra. Ahora sí, creo que pueden subir las encuestas. Ya tenemos acá algunas contestaciones. Y ustedes pueden escoger, es muy sencillo, pueden escoger más de una vez si quieren volver a contestar. La idea es que me contesten un poco qué creen que cuando hablamos de transformación digital, qué va a ser más difícil en un negocio, ¿no? O sea, cuál que es la dificultad tal vez más amplia para conseguir mejorar la situación. Entonces tenemos acá muy fuerte la parte de análisis de datos, Big Data, toda la parte de inteligencia, muy fuerte esa parte. Por abajo miramos que no hay muchas respuestas, pero un punto que es muy interesante es la realidad aumentada. No sé cuál ustedes ya escucharon o ya miraron algo, es muy interesante. Dicen que va a ser la droga del futuro. Es un poco raro decir eso, pero les comento como curiosidad, porque dicen que va a generar imágenes o expectativas, né, como sea fantasías, né, alucinaciones, puede ser, como un alucinógeno, como, no sé, no es similar como una droga, obviamente, pero guardar la proporción, pero algo como sustituir la realidad por algo que estás aumentando, ¿sí? Entonces tenemos acá algunas respuestas. Quería conectar un poco con estas percepciones para que ustedes tengan algunas visiones de tecnología. Eu vou avançar um pouco mais e agora tenho outra pergunta acá para vocês. Eu vou fazer só um momento que está um pouco lento acá, só uma parte acá, que é: qual tema crees que vai ser mais difícil para ter a transformação digital no negócio de vocês, ou o segmento, o rubro de vocês? Ou seja, qual que creem que é o que mais dificulta o cambio no dia a dia de vocês?
Acá algunos me dicen que es el cambio cultural, otros la falta de inversión, la tecnología también no disponible. ¿Qué más que ustedes miran? Que dificulta la transformación en el segmento rubro de ustedes. No hablamos más solamente de transformación digital, hoy se habla de una forma mucho más amplia, ¿no? De toda la transformación como cultural, ¿no? La transformación ágil, como algunos dicen también, todo eso. Miren que muy fuertemente son la cuestión de los cambios culturales, ¿no? Dejo para ustedes reflexionar un poco sobre eso. Y como estamos acá en grupo, probablemente de muchos acá de gestores de proyecto, ¿no? De directores de proyecto, miremos cómo hablamos de eso en el día a día de la gestión de proyectos, ¿no? Que están más acostumbrados con el concepto tradicional, predictivo, y cómo se habla en la gestión del cambio, y hoy con la agilidad aún más, porque es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, ¿no? Acá, muy bien. Y miramos que queda muy fuerte mesmo la cuestión de los cambios culturales, como pueden mirar, y un poco la falta de inversión. Ahora yo voy a hacer la última pregunta, que es un mapa de palabras. Acá ustedes pueden contestar una palabra. Solo si quieren poner palabra con dos, más de una palabra, ¿no? Un concepto, pongan juntos o pongan con un carácter juntos, solo para que quede como una única palabra. Y así vamos a generar un mapa de palabras acá en la pantalla. Entonces pueden ir escribiendo, pueden poner más de una palabra. E a pergunta é: que palavra vocês creem que melhor representa este conceito de agilidade nos negócios? Eu sei que talvez não conozcan, mas quero aproveitar este momento também de escutar um pouco de vocês que imaginem que seja agilidade em los negócios. Acá temos muitas palavras, ¿no? Adaptabilidade, que é a palavra mais forte por agora. Me gusta muito oportunidade, as crises generam muitas oportunidades. E mais temos acá? El dinamismo, la eficiencia también, que cada vez más estamos presionados por productividad, ¿no? La cuestión también del foco, cada vez más la cuestión de la flexibilidad, creo que lo más aprendemos en la pandemia, ¿no? Es flexibilidad, adaptación. Acá miramos el cambio como una palabra muy fuerte también. El dinamismo también, creo que es muy dinámico el mundo hoy en día. Y así vamos conectando. Me gusta que pone acá satisfacción en el cliente, en el customer satisfaction, que es un punto muy importante. Poner el cliente al centro cada vez más es una gran demanda para todos, ¿no? Acá continuamos con las palabras adaptación también, adaptabilidad y la variación. La transformación también es un tema muy natural, ¿no? No decimos solo esta visión, pero nos afecta mucho. La rapidez también, de alguna forma, tenemos que entregar algo más práctico, más rápido. Me gusta la palabra colaboración también, que es una palabra que necesitamos mucho, ¿no? Cada vez más conectar la empresa y la agilidad se conecta mucho con este concepto de la colaboración. Bien, amigos, aquí era más para sacar un poco esos contactos acá de algunas percepciones, creo que ya generamos alguno. Y por último, cerramos acá con la palabra flexibilidad, que es la palabra que más se presentó. ¿Sí? Entonces, solo para conectar un poco los conceptos, voy a volver acá a la presentación y ahí seguimos un poco más con los contenidos. Y quería empezar comentando un poco sobre el entorno Buca, ¿no? No sé si ustedes ya miraron el concepto de cómo hoy en día cambiou o conceito de la realidade. ¿No? Antes estávamos acostumbrados com um modelo muito mais tradicional, planeado, hacíamos um plano de 3 anos, totalmente tranquilo, teníamos muita ambição, e começou o mundo a cambiar um pouco mais, ou seja, a demanda por la volatilidade, toda essa questão de la incertidumbre, né? E nós chamamos isso de mundo buca, e isso já se mirava fortemente antes mesmo de la pandemia e toda essa situação, não? Creio que já teníamos um pouco desta percepção de cómo nos afectaba el día a día del proceso, ¿sí? Y cuando miramos un poco más sobre todo eso, ahora hablamos mucho de un mundo más conectado, hiperconectado, por eso que hablamos del Buca-H, que completa toda esta visión. Pero más que eso, después de la pandemia, descubrimos otras realidades, no solamente el mundo Buca, que estamos acostumbrados ya, y ahí tenemos ahora el mundo Bunny. No sé cuál de ustedes ya escucharon este concepto, pero es muy similar, donde tenemos una percepción que o mundo é muito frágil. Antes teníamos uma confiança que todo estava muito bem estruturado, que todo funcionava. A pandemia destruiu todas nossas confianças, ou digamos assim, nossas expectativas de que o mundo estava bem estruturado. Em verdade, descobrimos que havia muitos riesgos com isso, ¿sí? Outro, a ansiedade, toda esta questão de estar mais temeroso, o medo quedou muito mais forte, não saber o futuro, não ter como planear, são coisas que nos afetam muito no dia a dia, não? Outro, de que o mundo não é mais linear, cada vez mais temos essa percepção que as coisas vão se conectando, vão se afetando, mas não de uma forma tão linear, e creio que todo esse ponto da pandemia nos apresenta essa situação. E por último, que às vezes é incompreensível, não é tão sencillo
como teníamos de base. Vamos a explorar un poco más acá en el taller, en este curso, perdón, en este seminario, en este webinar, y después vamos a trabajar un poco cómo eso afecta los negocios y por dónde nos adaptamos con todo eso, ¿sí? Entonces, quería empezar poniendo algunos conceptos acá que escuchamos mucho, pero quería quedar muy claro para todos, que es primero la innovación. Muchos me dicen que innovación es la creación de algo, y en verdad no. Estamos hablando de algo que está relacionado no como una invención, como algunos dicen, pero sí como una modificación de algo, una creación, pero está relacionado a un modelo de negocio, a uma entrega de um serviço, de um produto, a um valor que se entrega. E de isso sale a segunda palavra, que é o valor. E muitos me perguntam, que é o valor? E a melhor resposta que comento é, imaginem o teléfono de vocês. Agora, dime quantos aplicativos há no teléfono de vocês. E, además de isso, pensem, quantos aplicativos hoje vocês usam do teléfono de vocês? E aí a pergunta é, probablemente há mais de um que não usam, que nem mesmo recordam que estão allá. Pero o que passou? Por que estão allá? Se não são os barrados automáticos, né, do próprio teléfono, por algum motivo vocês barraram e pararam de usar. E isso se explica por el valor. Vocês, por algum motivo, viraram um valor nisso e depois, com o tempo, cambiaram de hábitos ou encontraram algo que entregava mais valor e, ao fim do dia, substituiu a vida de vocês. Então, dejo para vocês reflexionarem que é inovação e que é valor, e como que isso afeta em la realidade e especialmente em los negócios. ¿Sí? Então, isso seria todo esse conceito do grado de utilidade, que é o valor, como les comentava, com a visão do teléfono. ¿Sí? Queria rapidamente comentar sobre transformação digital. Não é o tema, mas trazer um pouco desta visão. Cada vez mais somos pressionados por isso também a ser algo distinto, entregar mais valor, ser mais produtivo, melhorar a conexão com o cliente. Então, miramos muito a experiência do cliente. Somos muito mais exigentes agora. Quando miramos um aplicativo, um sistema que não funciona, nos quedamos muito molestos. E não somente sistemas, mas serviços, não? Por exemplo, normalmente os bancos oferecem muitos serviços que dificultam a vida do cliente. O mesmo o governo, né? Os cidadãos muitas vezes sofrem muito com os serviços. Então, deixo um pouco para reflexionar sobre isso, né? Toda essa questão da gestão dos dados, cada vez se pode entregar mais valor, né? E isso vai generando. E o último que queria comentar é a alfabetização digital. Não sei se passa, vocês miram no dia a dia, mas creio que todos os países têm essa situação. Cada vez mais as pessoas necessitam interactuar com a tecnologia, não? E isso é natural do dia a dia. E o melhor exemplo que tenho de alfabetização digital é minha mamá. Minha mamá é uma pessoa muito sencilla, não sabe usar tecnologia, nunca se adaptou. Tinha dificuldade para gravar a película ou o videocassete. Não sei qual vocês recordam disso, era muito antigo, que ia a gravação direto da TV aberta. E ele tinha toda essa dificuldade, e eu viajava muito, necessitava falar com ele, não podia ser chamadas, e pensei, vou comprar um smartphone, como um iPhone para minha mamá, e deixar para ela, eu vou fazer uma chamada por Skype, ele só tem que atender, como aceitar a chamada, e consigo falar com ele. Amigos, não sabem o que hice, cambiei a vida de minha mamá. Minha mamãe começou a entrar em grupos de WhatsApp, entrar em Facebook, curtir minhas fotos, né, fazer comentários em meus posts. Ou seja, eu permiti que minha mamãe entrasse no mundo digital. E isso é o que a tecnologia e a transformação cada vez mais tenta ser, que seja o mais fácil possível o uso da tecnologia e a entrega de valor. E isso se confirma um pouco por as tecnologias que estamos falando acá. Tenho acá esse mapa de palavras acá com algumas tecnologias. Creio que muitos de vocês já conhecem, de alguma forma estão interactuando, mas cada vez mais vai estar no dia a dia de nós, entregando mais valor em nossa vida, ¿sí? E outro ponto que queria comentar com vocês é a indústria 4.0. Pero me gusta explicar isso mais com a mirada do governo, o governo 4.0. Não sei qual vocês miram, pero, por exemplo, os países do norte da Europa, muitos países miram os cidadãos como clientes. Eles põem uma energia para preparar soluções pensando que o cidadão é um cliente. Ou seja, o cliente pode querer viver em outro país se não oferece um bom serviço. Então, realmente se esforçam para que todo seja mais inteligente, desde os processos, como também todo o negócio, a forma como o cliente, né, o cidadão interactua com o governo, e mais que isso também que ele consiga entender que a facilidade, a simplicidade, como dissemos, é todo realizado para que seja mais fácil
posible la vida. Então, dejo um pouco para vocês também pensarem sobre isso, o governo 4.0, e mirem o que estou fazendo. Estou contextualizando o mundo como está, e por isso que está demandando muito mais agilidade em los negócios. E aí vamos avançar como entregar este valor, ¿sí? Entonces, quería empezar hablando un poco del CINEFI, no sé cuál ustedes ya escucharon, mucha gente de gestión de proyectos está más acostumbrada. Voy a intentar explicar acá de una forma más sencilla. Miren todo acá abajo, que es el mejor práctica, que está la parte más abajo que tenemos. Miren que la idea es presentar como el básico y en algunos momentos tenemos situaciones que todo es muy simple, la relación causa-efecto es muy tradicional, muy natural. Então, eu posso simplesmente sentir, categorizar, isso é a solução A, esta é a solução B, poner em prática, todo quedará bem. Isso, basicamente, é o simples, é óbvio. Qualquer um pode tomar uma decisão, porque é óbvio a decisão a tomar. Depois temos por arriba, que é o complicado. Muitas coisas não são tão sencillas. Muitas vezes temos que analisar para tomar a decisão. Então, temos que sentir, analisar e depois responder algo. Então, a causa-efeito pode ter variações, tenho que entender e ser algo um pouco mais distinto de que não é solamente o óbvio, tenho que entender um pouco de historial, algo que me ajude a tomar as decisões. Isso seria o complicado. Ao lado temos o complexo, onde não sei por onde vou seguir, não conosco estas áreas e, nesse caso, estou em uma situação onde tenho que praticar algo para sentir e depois responder. E é isso como temos o conceito de uma prática mais emergente. Neste caso, não posso simplesmente tomar uma decisão analisando, tenho que provar, tenho que pôr em prática, ser um prototipo, permitir que a pessoa entenda a situação para realmente poder tomar a decisão de lo que é melhor. Tenho que pôr a mão em la massa, como decimos, é praticar. ¿Sí? E o último seria o caótico, o caos, como decimos, onde não posso simplesmente praticar. Não tenho espaço para testeo, não tenho como fazer um simulacro. É como, por exemplo, estou em uma guerra e tenho que tomar uma decisão imediata. Então, por exemplo, o início da pandemia, quando começou, no começo da pandemia, creio que todos miraram que rapidamente as empresas tomaram decisões, ou põem os equipos em home office, ou encontram uma forma, eles tiveram decisões rápidas, 15 dias, projetos de 3 anos de transformação digital tiveram que ser realizados em pouco tempo. Então, devo para vocês imaginarem, isso sim é um ambiente caótico. Não tenho tempo para pensar, estruturar, praticar, fazer alguns simulacros, não. Pongo direto na produção, tenho que ser muito prático, rápido, e ela toma decisões. Como decimos, é caótico. Como vocês podem mirar, quanto mais ao ponto acá estou ao final, mais difícil é fazer um plano, então tenho que ser muito mais reaccionar melhor à situação. Quando vou chegando aqui sim tenho muito mais condições. Isso me permite mirar todo isso de uma outra forma. Acá tenho um dibujo que é mais tradicional, mas só para que tenham acá algumas situações onde o simples, claramente, 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho claramente como seguir, então tenho a boa prática muito bem definida, é só seguir que todo quedará bem. Acá en el complicado, tengo algunas situaciones donde tengo que encontrar esta buena práctica, no es más la mejor práctica, si es una buena práctica, tengo que encontrar este camino y con eso voy llegando a generar las respuestas. Acá en el complejo ya es mucho más de estructurar el camino. Y por último, vamos al caótico, ahí sí es como no tengo mucho que me basar, no tengo que mirar la parte del pasado, para tomar decisões. Tenho que mirar o presente e rapidamente tomar decisões. Devo para vocês pensarem também um pouco sobre o conceito que estamos falando acá. E agora vou avançar em outros conceitos. Me gusta muito falar de a realidade. Muitas vezes as pessoas pensam que a realidade é ser mais rápido, não? E não é. A realidade é responder melhor aos cambios, é adaptar-se à situação. Não necessariamente é mais rápido. Às vezes é no mesmo tempo, pode ser mais lento, mas a resposta é melhor porque me adapto melhor ao ambiente. ¿Sí? E acá um pouco do Manifesto Ágil, né? Estamos comemorando, o mês passado foram os 20 anos, né, do Manifesto Ágil, com os chicos que estão acá. Curiosamente, eu participo com um deles, que é o Alistair Cockburn, que é o quarto, que está acá. Ele organizou uma comunidade global chamada Heart of Agile, que é o coração da realidade, que ele busca a búsqueda da essência da realidade. Eu participo na comunidade de Peru e também de Brasil. Então, falamos muito de que é a realidade, a essência desta realidade. E temos aquela percepção que quando começaram com a visão do software, tecnologia pura.
Pero si sacamos la palabra software del manifiesto y ponemos la palabra producto, quedamos muy bien con todo el concepto, ¿no? Donde no adelanta entregar un proyecto muy bien por un año de trabajo si el producto que entrego al final no va a ser usado. Eso es el punto principal del manifiesto. Tengo que balancear esos dos lados. El proyecto, hacer bien, pero lo que voy a hacer también es importante. Eso básicamente es lo que el manifiesto ágil nos sugiere, ¿sí? Acá un poco del concepto, né, trayendo un enfoque tradicional. Me gusta mucho hacer el ejemplo, por ejemplo, de escribir un libro. Por ejemplo, yo puedo organizar un libro en el modelo tradicional, un trabajo de un año, voy a escribir el libro, hago todo el trabajo que tengo acá de estudiar los requisitos, voy a hacer el análisis de design tradicionalmente, el desarrollo, las pruebas, as pruebas de ortografia, né, todo o detalhe do texto, e depois vou a distribuir o livro. Pero imagine que estou estando nesse modelo, mais ou menos por el mês 8, sale uma pandemia, uma situação assim, e eu já entreguei todo o livro para o editor, eles já estão em uma fase, por exemplo, de pruebas e validação, e eu comento, vou a ter que poner o capítulo 12, o último capítulo, a la basura. Imagina o editor que vai dizer, hombre, não pode ser, não hace sentido cambiar ahora, já estamos muito adelantados, não podemos avançar. Agora imagine se tenho a mesma situação, que é com o enfoque ágil. Eu trabalho um capítulo por mês, ou um pouco menos, mas eu tenho este caminho. Se estou no capítulo 9, aún não cheguei ao 12 e quero poner o capítulo 12 a la basura, tenho muito mais agilidade de cambio, porque estou trabalhando com grupos menores e miren que hago todo o trabalho com cliente. Dejo acá para vocês só como uma referência. Sé que muchos son expertos en agilidad, entonces no voy a hablar mucho de eso, pero el punto principal que creo que conecta mucho es esta cuestión de tener el feedback, la retroalimentación del cliente, y este ciclo es muy bueno. Genero una visión del producto, empiezo con algunas características, el concepto del Feature Development Process, que llamamos como el desarrollo orientado a la característica, realmente entrega mucho valor en eso. Y un ejemplo muy práctico también, solo para salir de tecnología, que es muy fácil de hablar de eso, es la construcción. Ustedes quieren construir una casa, miren el terreno, contratan un constructor y definen un plazo de 6 meses para entregar, que es el normal, ¿no? Ahí llegamos en el 5º mes, ¿cómo va a estar la casa? Probablemente va a estar casi toda lista, pero nada listo. O sea, todo está por cerrar y probablemente va a tener dificultad, algún tema y retrase por un mes más. La casa se entrega en 7 meses. Ahora, imagino si soy un constructor que trabaja con la agilidad. Imagino la oportunidad de entregar la parte externa de la casa, la pileta, la piscina, el área del asado, y acá estamos hablando con uruguayos que el asado es algo muy distinto, muy especial, ¿no? Puedo hablar tranquilamente con ustedes. Y decimos que es posible entregar en 2 meses esta área externa, porque el hombre dice, el constructor, el fin de semana no estoy acá, estoy descansando también, entonces pueden aprovechar la casa por el fin de semana. Entrego esta parte de la casa en 2 meses. Imagina la felicidad del cliente poder disfrutar por 4 meses más eso. Imaginen que él empieza a usar esta parte externa y descubre que el proyecto tiene algo malo, la cantidad de baños. La cantidad de baños externos quedó muy poca y él prefiere hacer un cambio en el proyecto de la casa para aumentar e incluir más un baño. ¿Entienden? Eso básicamente es el concepto en la práctica de la agilidad. Ahora que já tenho a base da agilidade bem esclarecida acá para vocês, vamos avançar um pouco mais de como é a agilidade e por que é importante isso em los negócios. Acá temos rapidamente um pouco del Scrum, os pilares del Scrum, a transparência, a inspecção e a adaptação. É muito importante esta conexão com a realidade e isso se apresenta em los valores que estão arriba, ¿no? Toda a parte de essa abertura, né, de foco e o compromisso por el resultado, por a entrega de valor, assim como também a transparência apresentada em el respeito, em la forma como se habla, e el coraje de decir, de sugerir, de inovar, de hacer distinto, de salir fora de la caja. Dejo alguns pontos para vocês reflexionarem sobre a agilidade. Eu estou seguindo um pouco mais, tenho alguns temas mais para passar, pero se estão com dificuldade, podem comentar aqui no chat, se não estão entendendo, podem ser perguntas também, e assim vamos avançando um pouco mais na nossa exposição. Queria conectar rapidamente com outros temas, a parte del Kaizen, a melhora contínua. Creio que hoje, cada vez mais, a agilidade se conecta com o Lean, e isso miramos como vienen de la misma fuente, e isso nos permite ter um avanço. O Disciplina Agile habla muito disso, né, do conceito Lean. Creio que vocês já miraram por el Disciplina Agile, que é uma empresa que foi comprada por el PMI, e agora é parte da solução do PMI.
También tenemos acá toda esta cuestión del Lean y el Six Sigma, de la mejora continua, de evitar los defectos, los errores, quedar con una buena solución. Y todo eso se conecta con el liderazgo, la creatividad y la innovación al fin del día, así como también de la mejora del proceso y la participación activa de los empleados. Eso es un punto muy fuerte en la agilidad y cada vez más en las empresas. No hay tiempo para definir tener una definición estratégica en un nivel muy, muy alto y después no bajar al fondo, al nivel más bajo y hacer esta ejecución. A los que gusten, no sé si ya miraron los temas de Brightline, que se escribe Brightline, que es una iniciativa de Ricardo Vargas. Si escribirem Brightline, Ricardo Vargas seguramente va a presentar algo para ustedes, que es una iniciativa de PMI muy preocupada con eso, garantizar que la estrategia de las empresas, de las organizaciones, sigan y sean realmente ejecutadas. Hay todo un material, había un curso en Coursera que estaba disponible también, en verdad sin costo, pero creo que ahora tiene el costo del certificado, pero es una oportunidad de conocer también y mirar la estrategia y la ejecución de esa estrategia en el día a día, ¿sí? Entonces, avanzando un poco más, quería comentar un poco sobre el Lean Startup. Creo que hoy naturalmente se comenta mucho de eso. Creo que las empresas, mesmo que no hablen del tema Lean Startup, pero de alguna forma hablan de los conceptos que están acá, de formular las hipótesis, de crear un MVP, como decimos, un mínimo viable product en inglés, que sería el producto mínimo viable en español, y de validar y confirmar y tener rápidamente una respuesta si estás en un buen camino o se tiene que cambiar algo. Y eso creo que es muy natural en el proceso, que tenemos que estar muy atentos y cada vez más, mesmo que no sean startups, están presionadas a testear cosas distintas y avanzar. Acá me piden para anotar, Diego, yo pongo acá. Brightline es como de brillo, entonces Bright, pongo acá, y Line, Brightline. Se escribe en Brightline y Ricardo Vargas. Comento porque es brasileño, Ricardo Vargas, já foi del board del PMI e ele é um dos principais impulsadores, o que mais apalanca o conceito del Brightline. E quando falam de estratégia, estás muito conectado dentro del PMI. Há muito material, há um livro também que se pode baixar dentro del PMI também, é muito conteúdo interessante. Então, avançando um pouco mais, falamos de Lean Startup e aí vamos para algo tal vez mucho más complejo, pero quería dejar a ustedes para pensar un poco eso en la agilidad de los negocios. Si ustedes entran en el SAFe, el Scaled Agile Framework, es el concepto de cómo escalar la agilidad en una empresa. Acá tenemos un dibujo, no voy a presentar en detalles, pero ustedes pueden mirar fácilmente los conceptos básicos que tenemos de la agilidad, como un equipo, el Product Owner, responsable por el producto, y el Scrum Master, o el Agile Master, como algunos dicen. Y tenemos acá toda la complejidad de la empresa, de esa evolución, y lo que ellos llaman el Agile Release Train, que es un tren de entregas, de releases, que son las entregas, y un modelo agile, un modelo ágil. Y es muy lindo mirar eso cuando miramos empresas como, por ejemplo, 10 squads. Squads son grupos de agilidad. Imaginen 100 personas, 200 personas. Y cuando vas creciendo un poco más, se puede mirar la solución como un todo. Entonces, no estoy solamente mirando, como antes miraba, el backlog del equipo o del programa, de algunos equipos, y sí estoy mirando de la solución como un todo. Y imagina como una banca, yo puedo tener las soluciones de tarjeta de crédito, las soluciones de tarjeta de débito, las soluciones de seguros, de transferencias, de pagos. O sea, tengo grupos distintos que organizan la empresa. Cuando empieza a aumentar esta visión, tengo la visión del portafolio y toda la visión de un arquitecto de la empresa como un todo. Es común tener reuniones, como dicen, que es la programación de las interacciones, que sería como el PI, con más de 1000 personas. Imagina poner todas las 1000 personas para alinear la estrategia y las entregas de la empresa, las próximas entregas, dentro de un tren de entregas. Y eso es la base de ese concepto. Y ustedes pueden mirar fácilmente eso dentro de como isso funciona numa mirada de entrega de valor e com o desafio da pandemia. Ou seja, imagínate fazer um encontro de 1.200 pessoas de uma empresa em el modelo remoto. É um desafio, muitos amigos que já miramos que trabalham com nós entregam esse valor. Eu tive a oportunidade, recentemente saiu um livro que fui coautor, o nome é Business Agility, né, agilidade nos negócios, e dentro deles tínhamos pessoas que estavam, por exemplo, fazendo estes eventos de mais de 1000 pessoas. ¿Sí? Acá vamos, me pergunta acá, Rubem, depois vou a definir um pouco mais
las preguntas, pero ya me gusta que pregunta acá, no ayudaría a definir y a negociar con el cliente. ¿A qué le vamos a llamar agilidad? Muy lindo también eso que comenta. ¿Qué es la agilidad? Nosotros estamos hablando mucho, y yo hablo en muchos eventos sobre eso, sobre lo que no es la agilidad, ¿no? Que muchos dicen de la agilidad, pero con una visión a veces o muy técnica, muy específica, o al fin del día muy abrangente, que saca mucho más de la visión. Lo que creo que es más sencillo decir que la agilidad para el cliente es mejor respuesta a las necesidades de él. O sea, y él está muy relacionado con los cambios del mercado, cambios de la organización, cambio de la estrategia. O sea, eso para mí es agilidad, es adaptarse de la mejor forma a esos clientes, a esa necesidad que ellos tienen y adaptar a esta entrega. Entonces, dejo para un poco de percepciones acá del SAFe, um pouco mais acá, falando puramente de agilidade nos negócios. Vocês conhecem esse instituto, que é o Business Agility Institute, que é o Instituto de Agilidade nos Negócios. E aí tem uma estrutura, mais ou menos como vocês podem mirar acá na pantalla, onde organiza toda a parte de liderazgo, del board de la empresa, né, del enfoque de poner la estrategia de la empresa, todo que involucra a los individuos, la mentalidad del crecimiento, esa responsabilidad y la excelencia artesanal, y también a las operaciones del día a día de la empresa, que es un punto también muy importante para todos. Entonces, conectando todo eso, tenemos la agilidad en los negocios. Y un poco más adelante, quería hablar sobre este concepto de las organizaciones ágiles em uma prática, como se pode aplicar isso, né? E quais são as tendências atuais que temos, não? Muito rápida evolução, creio que todos isso sentem no dia a dia, muitas situações de tecnologias ou modelos de trabalho disruptivo, creio que todos acá passamos de alguma forma por alguma disrupção ou cambio em uso de serviços ou mesmo na empresa de vocês. A questão da democratização da informação, creio que é um tema muito natural, todos estão com a mesma visão. E, por último, a guerra por talentos, ¿no? Por exemplo, há áreas de tecnologia acá em Brasil que é muito difícil encontrar um profissional porque há uma procura, uma mirada muito forte de eles. E todo isso hace com que cambiemos o modelo das empresas, ¿no? ¿Cuál de ustedes reconocen la organización de ustedes, donde están trabajando, la organización de ustedes, con este modelo que estás acá? O sea, donde son máquinas, son estructuras, son engranajes que trabajan con una burocracia, con una jerarquía muy top-down, muy definida, y los famosos silos, ¿no? Que es algo muy tradicional. Y cuando vamos por adelante, vamos a mirar las organizaciones como organismos, donde tengamos grupos, como já falamos antes nos projetos matriciais, onde as pessoas se reuniam em projetos de forma que tenham cambios rápidos, não tenham que estar tão preocupados com a estrutura, com a área que trabalha, e sim com a solução, com o resultado que genera. Muito mais importante é o resultado do que somente a posição ou o nome da pessoa. Então, muito o enfoque disso e a ação para generar os resultados e poner todos en la misma situación. Eso creo que es la gran tendencia. Un punto curioso que hablan, después podemos polemizar un poco más en las preguntas, pero algunos dicen que la agilidad también genera los silos, ¿no? Que también de alguna forma crean las comunidades, como decimos, internas de la empresa, y eso también genera silos, pero después hablamos un poco más sobre esto. Avanzando un poco más, quería conectar todos esos temas con cómo hacer la gestión de todo eso. No sé cuál de ustedes ya escucharon sobre el Management 3.0, y se habla mucho de eso porque el proceso normal era el comando-control, como estábamos acostumbrados. Después avanzamos para un modelo más 2.0, una visión más... Tengo algunas iniciativas, pero aún tengo la gran base, el comando y control. Y ahora se habla del Management 3.0, donde realmente pongo el valor a las personas, empodero las personas de la punta a la entrega de valor, y eso se confirma a través de algunas visiones. No sé cuáles ustedes ya escucharon, ya miraron este dibujo acá, pero básicamente son 6 visiones que ele tem de gestión por este material, y vocês têm o link acá se querem conhecer um pouco mais, né? El sitio muito sencillo, management3.0.com. E acá temos, por exemplo, a questão de energizar as pessoas se sintam realmente empoderadas, né? Toda esta questão de mirar as restrições, sacando isso e oferecendo, não um processo de regras, mas lo que são pontos de controle, pontos de límites que se pode manejar, como um sandbox, como uma caja de arena, onde puedo conectar. Acá temos também desenvolver as competências, também que são pontos muito importantes, aumentar toda a estrutura, né, e o impacto que a empresa genera, né, ou uma organização, e melhorar todo através de metas, né, como fazer a melhora contínua através de alguma meta.
Tengo acá rápidamente algunos ejemplos, no quiero conectar mucho, pero el Google todos conocen, ¿no? Por la experiencia de escuchar y las soluciones que ofrecen, están muy involucrados con el Management 3.0. Los empleados son realmente empoderados para encontrar soluciones, desarrollar empresas al fin del día. O Google impulsa eso. El Facebook también, por todas las redes sociales, también todo el proceso que él tiene de los empleados también, con metas, con resultados, también permite eso. Las Zappos, el calçados también es muy interesante. Tiene un caso que es muy emblemático de una atendente de Zappos, que es una empresa que vende calçados, pero estaba hablando con un cliente y el cliente tuvo una pérdida, un ente querido que murió, falleció, y él tomó la decisión de enviar flores al cliente. No necesitó pedir permiso al jefe de él, porque pela situación identificó que tenía que hacer ofrecer eso al cliente y ofreció y tenía el poder para eso. Eso para mí es un ejemplo. Y el último es Pixar, que es un estudio de animaciones, pero también tiene la mirada de empoderar, no tener el concepto tan estructurado del poder del director, del productor que define lo que tiene que hacer. No, las propias personas, los actores, ¿no? La propia producción hace distribuida por las propias personas de la película y de las animaciones que hacen. Entonces, es un poco para referencia práctica de todo eso. Ahora, seguindo para el fin, acá habla un poco de organizaciones exponenciales también, que es un tema muy interesante, que habla de cómo organizar un poco más esta mirada y más que eso también, cómo se puede a través de empezar pequeño, como decimos, como una mariposa, que es una empresa pequeña, una pequeña empresa, un autónomo, cómo eso puede ganar volume y seguir como hacemos a comparação com um ratón, ou seja, tenho muita, como uma startup, tenho muita agilidade, tenho muita facilidade de seguir por outros caminhos, sigo mais fácil, e começar a crescer isso, como eu disse no material desse contexto, que é La Gacela. La Gacela tem esse desafio de crescer rápido, de seguir, de ir rápido a los pontos, e a ideia é esta, que a empresa tenha modelo de crescimento, como eles chamam, el scale-up, né? Ou seja, a startup, e sim uma escala, né? A capacidade de escalar rapidamente. Eles miram que tem que ter empresas que tenham capacidade de fazer crescimentos de 10, 20% ao ano, de forma realmente muito substancial, muito forte. E mais que isso, cresçam com as empresas apoiadoras. Um bom exemplo é o Uber, porque o Uber ele cresce com os parceiros, com os aliados, não? Por exemplo, então, que tenha formas para uma organização exponencial que pueda crescer não somente de forma orgânica ou por aquisições, que realmente genere um ecossistema de crescimento. Isso são as organizações exponenciais e as grandes empresas, quando miramos, são as estruturas que normalmente são como elefantes, são muito mais lentos, mas têm já uma força, né, uma capacidade muito grande. Então, vocês têm que encontrar formas de manter a empresa em um modelo de scale-up, pero que cresça de uma forma que consiga manter o objetivo de continuar reinventando-se, se inovando e mantendo a evolução do mercado. Um pouco para vocês tatearem sobre alguns conceitos. E agora, seguindo um pouco mais já para o fim, quero apresentar um vídeo acá, não sei se alguns de vocês já miraram, mas me encanta porque ele genera um pouco desta percepção de como o mundo está mudando, ele mudando rápido, e que a água que está tibia, cada vez está mais tibia, e nós muitas vezes não miramos esses cambios, mas o vídeo talvez genere um pouco de percepção de como muita coisa já cambiou ao longo do tempo. Então, vou pôr acá, quero que vocês mirem com muita atenção qual é a realidade de vocês sobre isso e como podemos ter uma boa entrega de valor ao fim do dia de vocês também para suas organizações e todo mais. Eu vou só pôr acá, confirmar a questão do sonido, se está tudo bem. Sim, eu vou pôr o vídeo acá, só um momento. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar
hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les pareció el video, no, amigos? Provocativo, ¿no? Genera mucha provocación. ¿Cuántos de esos cambios se cambiaron y no miramos en el día a día? Y pregunto a ustedes, amigos, ¿qué pasa con estos vientos de la globalización, estos cambios que llegan a todas las ciudades, no solamente a Montevideo, como a Colonia, también a Punta del Este, cualquier ciudad de Uruguay? Ahora pienso ustedes, nosotros podemos intentar crear fortalezas, bloqueos a estos vientos. Ellos pueden funcionar, pero tal vez no, y cuando llegar el viento más fuerte no vamos a estar preparados. Pero también podemos crear molinos, y ustedes pueden ser los agentes de cambio a estos vientos. Ustedes pueden apalancarse con el conocimiento, con la preparación, a estar conectados con este impacto y con esta capacidad de entrega de valor, que es la cada vez más necesaria para mantener las organizaciones y los empleos, la empregabilidad de todos nosotros. Então, dejo para ustedes um pouco reflexionar sobre isso. Acá sugiero después, escriban los principales conocimientos que adquirieron, que cambió en ustedes después de la sesión, y también cuál compromiso ustedes van a asumir en la vida de ustedes. Y la última actividad que quería hacer con ustedes es de que, en verdad, estamos muy lejos, ¿no? Yo estoy acá en Brasil, en São Paulo, muchos de ustedes creo que están en Uruguay, pero de alguna forma estamos conectados, estamos acá haciendo este webinar, y pediría a ustedes ahora que todos ustedes, mesmo que não estás acá assistindo acá em vivo, pero que esté mirando a gravação, que cierre os olhos agora, por favor, e com os olhos cerrados, empiece a mirar uma cena. Imaginen uma cena de um niño de 9 anos em uma casa muito sencilla em Brasil, em São Paulo, na cidade de Guarulhos, ao lado da cidade de São Paulo. Imaginen este niño nesta casa tão sencilla, mirando na tele. Em la tele há monumentos, há edifícios, de várias partes do mundo. Este niño mira todo isso, pero está tão lejos da vida dele que parece de outro mundo ou de outro planeta. Podem abrir os olhos e agora imaginem este mesmo niño com ustedes fazendo esta charla. Pensem a respeito, amigos, se ustedes conhecem algum niño cerca de ustedes. Pode ser um vecino, uma pessoa cerca, um niño com um grande potencial, mas uma grande dificuldade de pôr isso em prática. E às vezes não é por falta de dinheiro, de um suporte, às vezes é falta de uma palavra, uma direção, um caminho. Podemos ter agora o compromisso de cada de vocês ajudar por lo menos a um niño. Ojalá este niño pueda cambiar a vida de ele, a vida da família de ele e do mundo. Muitas graças, amigos. Encantado. Manuel, ¿cómo estás? No, en realidad, muy buena perdón, para una consulta. Creo que todos quedamos bastante, el video fue muy, ¿no? Muy impactante, me parece que quedamos todos medio, como bueno. Y yo también te quería preguntar por ese lado, ¿no? Porque la agilidad en una corporación tradicional, creo que también estaba muy bueno lo que hablabas del Management 3.0, que está muy bueno profundizar ahí. Porque cómo nos pasa a veces, ¿no? de un PMI clásico, ¿no? De una estructura a una agilidad, y cómo me parece que es muy difícil a veces llevar de un lado al otro, ¿no? De seguir por lo menos me pasa a mí en la actualidad, de tener una correlación entre los dos lados, ¿no?
y que sirvan las dos cosas, ¿no? Que trabajen como en sincronía. Creo que ahí va un desafío también, y en esto también del Management 3.0, ¿no? Como que es no sé, son las tres patas de la mesa, por decirlo de alguna forma. Sí, no, me gusta, Juan, que comentas y sé que el video es la idea de provocar realmente, reflexionar un poco a ustedes y coincido contigo. Y yo participé de un proyecto, por ejemplo, híbrido, como decíamos, ¿no? El modelo tradicional y el ágil. O sea, teníamos equipos de desarrollo de software 100% en ágil, pero la empresa pedía una organización tradicional. Entonces, teníamos cronograma, teníamos gestión de riesgos, modelo tradicional, ¿no? Steering committee, reuniones, todo el mismo modelo que estamos acostumbrados. ¿Y cuál que es la gran ventaja? Es conectar eso, o sea, entender la necesidad. Y normalmente yo comento para quien estás bien con la agilidad, no esté tan atento a los nombres, a veces se puede permitir hablar de otra forma. Por ejemplo, voy a organizar un plan de interacciones, un plan de sprints que voy a hacer. Eso, de alguna forma, estás conectado con una visión de cronograma, voy a tener milestones. Entonces, a veces, hablar en el formato que las personas también puedan entender, a veces es más fácil. Es como no intentar presionar el cambio a través de la fuerza, es decir, tiene que ser ágil, porque el mundo es ágil, entonces tiene que mudar, no se puede hablar más de cronograma porque no hace sentido más la empresa. No, a veces es entender por qué las personas les gustan el cronograma, cuál es la necesidad, cómo yo puedo entregar este contenido, por ejemplo, la gestión de riesgos. Y al fin del día entender que, por ejemplo, muy sencillo, voy a disparar un robot para estar en Marte, por ejemplo. No consigo imaginar un proyecto ágil para hacer eso. No tengo que tener, el desarrollo puede ser ágil, pero tengo que tener un mínimo de control, de gestión de riesgo. O sea, el tradicional y predictivo tiene mucho valor en eso, tengo que estructurar las actividades, hacer pruebas. Entonces, es un poco de que tenemos que encontrar el mejor de cada y no quedar con una percepción de que solo hay una bala de plata, hay algo que va a salvar todos y que siempre usar va a quedar bien. No, tienen que entender y adaptar un poco el mensaje. El cambio para mí es un poco eso, es aprender a hablar las veces de una forma distinta, no tentar por la fuerza hacer el cambio y adaptar a la necesidad, aprovechar los momentos, las crisis para ir ganando terreno, o sea, como decimos en la guerra, no es cambiar todo de una vez, una revolución, pero es, por ejemplo, tengo una iniciativa, empiezo con un modelo distinto, trabajo en un modelo, miro el valor, con este valor que entregué en esta pequeña parte, consigo hacer algo más grande y la empresa va mirando el resultado y eso queda casi como una forma natural, el convencimiento, la evangelización, no por una presión y sí por un día a día natural, ¿sí? Impecable. Gaby, si querés avanzar. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte de la conferencia en lo que tiene que ver con el contenido. En primer lugar, le quiero agradecer a Gabriela Serpa, que fue la PM de la conferencia. Desde el año pasado estamos implementando una estrategia que, para que no nos digan que en casa de herrero cuchillo de palo, estamos encarando cada una de estas conferencias como un proyecto pequeñito, y las mismas son organizadas por voluntarios, que la verdad le ponen su tiempo personal para hacer todas las tareas previas y durante la sesión y después de la sesión. Es un equipo muy lindo que se formó este año también con voluntarios nuevos. Así que en primer lugar agradecerle a todos los voluntarios que trabajan para que hoy ustedes todos puedan estar viendo esta conferencia, y en particular a Gaby, que fue la Project Manager de esta conferencia, además la que se animó a hacer la primera, que además estuvo muy bien organizada. Yo espero, Enrique, que te haya tratado adecuadamente, que hayas sido atenta y gentil y dispuesta, pero me parece que sí, por lo que escuché. Gracias. Así que nada, Gaby, muchísimas gracias por todo tu trabajo y que hace que esto sea posible para que todos estemos acá hoy. Quiero agradecer a todos los presentes, que en definitiva ustedes son el objetivo, el motivo y el motor por el que hacemos esto. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ustedes, y la verdad es que es un gusto que cada uno de los eventos que hacemos nos acompañe tanta gente, que incluso ya hemos tenido que dejar gente en lista de espera. Así que bueno, vamos a hacer, esto nos indica que tenemos que seguir organizando este tipo de cosas, y estas perlas de conocimientos mensuales que compartimos con ustedes, que para que a fin de año puedan armar el collar. Y por último, y más importante, agradecerle muchísimo a Mariano,
que nunca me acuerdo si Mariano es el nombre o el apellido, a ver si me comenta. ¿Cómo es? En verdad es mi apellido, pero viví por 2 años en Buenos Aires, así ya quedó como nombre y ya acepté, ya me quedo con Mariano como nombre. Ok, entonces Mariano, nacido Enrique, queremos agradecerte mucho, no solo el alto nivel de calidad de la charla y la cantidad de conceptos que en un ratito nos dejaste sobre los que vamos a tener que profundizar, sino también que enseguida cuando te invitamos a la charla, enseguida la respuesta fue sí, también totalmente en forma honoraria y voluntaria, así que es un honor y un orgullo que nos hayas dispuesto este tiempo. Hay que mirar la pandemia como el vaso medio lleno, el hecho de que ahora todo es virtual es que lo que nos permite tener disertantes del nivel internacional de Mariano hablando acá, cuando eran presenciales ya había que esperar que coincidiera con una visita o tenían otro tipo de costos que lo hacían más difícil. Así que bueno, tomemos de la vida lo bueno, y si bien no podemos salir a pasear juntos por la Rambla, por lo menos podemos tener el placer de tener un alimento para el alma y para la mente como fue esta conferencia, así que te agradecemos muchísimo. Tenemos un certificado para que tengas como recuerdo de que alguna vez nos diste esta conferencia, que es este que está acá, y que te lo vamos a mandar también en un PDF para que lo puedas guardar, para que puedas acreditar tus PDUs también, como todos los presentes, y decirte que nada, acordate cuando vengas a Montevideo que estás invitado, que te debemos por lo menos una cena en algún lugar lindo con vista a esa Rambla preciosa que tenés atrás, y nada, acá te esperamos. Muchas gracias. No, fantástico, Mariela. Muchas gracias por las palabras, por la invitación más una vez por ustedes, por el cariño. Felicitaciones a los voluntarios, creo que independiente acá solo del PMI, pero voluntarios en general, todas las personas que hacen el cambio del mundo, creo que de buena fe, de buena energía. Fantástico, felicitaciones a todos. A Gaby también acá y a todos del capítulo acá del PMI. Gracias. A comunidad también del PMI Montevideo. Y solo quedo con una situación que a mí me encanta tanto Montevideo, pero salgo sin comer el asado, el dulce de leche que es maravilloso, y el vino uruguayo. Entonces me quedo acá solo con la situación de la pérdida de la pandemia por eso, pero me quedo con más ganas de volver y estar con ustedes. Ojalá que pronto todos estén bien. Y dejo para ustedes, conecten con LinkedIn, tienen mis contactos también. Acá me encanta poder ofrecer información si alguien tiene alguna duda. Mismo quien tal vez esté mirando esta visión grabada también, quiere contacto conmigo y estoy acá disponible. Me encanta poder apoyar y de alguna forma dejar un poco de apoyar un poco el mundo como un todo. Creo que es una gran misión de todos. Muchas gracias.